Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, del libro de Josué, el capítulo 24. Josué entonces reunió a todas las tribus de Israel en Siquén y convocó a los ancianos de Israel, sus jefes, sus jueces y sus funcionarios, y ellos se presentaron ante el Dios verdadero. Josué le dijo a todo el pueblo: Esto es lo que dice Yahvé, el Dios de Israel. Fue al otro lado del río donde hace mucho tiempo vivieron sus antepasados, incluso Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos solían servir a otros dioses. Con el tiempo me llevé del otro lado del río a su antepasado Abraham. Lo hice recorrer toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia. Le di a Isaac, entonces a Isaac le di a Jacob, y a Jacob Esaú. Después a Esaú le di en propiedad el monte Seir, y a Jacob y a sus hijos, y Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Más tarde envié a Moisés y a Aarón, y a Egipto le mandé plagas. Después los saqué a ustedes de allí. Cuando yo estaba sacando a sus padres de Egipto y ustedes llegaron al mar, los egipcios persiguieron a sus padres con carros de guerra y jinetes hasta el mar Rojo. Ellos empezaron a suplicarle a Yahvé, así que él puso una oscuridad entre ustedes y los egipcios, y les echó el mar encima y los cubrió. Y ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice en Egipto. Después ustedes vivieron en el desierto muchos años. Y los llevé a la tierra de los amorreos que vivían al otro lado del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero los entregué en sus manos para que ustedes ocuparan su tierra, y los aniquilé delante de ustedes. Entonces Balá, hijo de Zippor, el rey de Moab, peleó contra Israel. Él mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes. Pero yo no quise escuchar a Balaam, así que él los bendijo repetidamente y yo los libré de sus manos. Entonces ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó, y los líderes de Jericó, los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgeseos, los heveos y los jebuseos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Envié delante de ustedes un sentimiento de desánimo que hizo que ellos huyeran delante de ustedes, tal como los 2 reyes de los amorreos. No fue ni tu espada ni tu arco. Así les di una tierra por la que no se habían esforzado y ciudades que no habían construido, y se establecieron en ellas. Están comiendo de viñas y olivares que no plantaron. Por eso,
Teman a Yahvé y sírvanle con integridad y fidelidad. Quiten los dioses a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Ahora, si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién van a servir: a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven. Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Yahvé. Ante eso, el pueblo respondió: jamás se nos ocurra dejar a Yahvé y servir a otros dioses. Es a Yahvé nuestro Dios quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra donde éramos esclavos, y quien hizo aquellos grandes milagros ante nuestros ojos y nos estuvo protegiendo en todo el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por los que pasamos. Yahvé expulsó a todos los pueblos, incluso los amorreos, que vivían en esa tierra antes que nosotros. Así que nosotros también serviremos a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no son capaces de servir a Yahvé, porque Él es un Dios santo. Es un Dios que exige devoción exclusiva. No perdonará sus ofensas ni sus pecados si dejan a Yahvé y sirven a dioses extranjeros. Él se volverá contra ustedes y los exterminará, a pesar de haber hecho antes cosas buenas por ustedes. Pero el pueblo dijo a Josué: no, nosotros serviremos a Yahvé. Así que Josué le dijo al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que por voluntad propia han elegido servir a Yahvé. A lo que respondieron: somos testigos. Por lo tanto, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes e inclinen su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: serviremos a Yahvé nuestro Dios y obedeceremos su voz. Aquel día Josué hizo un pacto con el pueblo y estableció para ellos una norma y una resolución en Siquén. Entonces Josué escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios y colocó una gran piedra debajo del gran árbol que está junto al santuario de Yahvé. Josué les siguió diciendo al pueblo: miren, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella oyó todo lo que Yahvé nos dijo, y servirá de testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios. Con eso Josué despidió al pueblo y cada uno se fue para su herencia. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, el siervo de Yahvé, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que él había heredado, en Timnat-Serab, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió a Yahvé durante todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué, quienes conocían todas las cosas que Yahvé había hecho por Israel. Los huesos de Josué que los israelitas habían traído de Egipto los enterraron en Siquén, en la parte del campo de Jacob. Les había comprado por 100 piezas de dinero a los hijos de Amor, padre de Siquén, y llegó a ser la herencia de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón. Lo enterraron en la colina de su hijo Fineas, la cual le había dado en la región montañosa de Efraín. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado, tú y yo, hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a mí y a ti para nuestra vida, hermanos? Hoy, ¿qué nos quiere decir?
Hoy Dios nos vuelve a exhortar a mí y a ti, hermanos, y nos pregunta y nos dice que si realmente estamos totalmente seguros de corazón de servirle solo a Él, porque Él quiere que todos nosotros estemos bien seguros de que le vamos y le estamos sirviendo solo a Él, hermanos. Que no sirvamos a nadie más que a Él. Que lo decidamos y tomemos la decisión clara de decir si realmente queremos servirle a Él o si no queremos servirle realmente a Él, hermanos. Porque la pregunta que hoy Dios nos hace a nosotros, Él, de si realmente le estamos y le queremos servir realmente a Él, hermanos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios nos pregunta eso? Si a alguien de aquí le preguntáramos si realmente quiere servir a Dios de corazón, a lo mejor podría decir que sí lo sirve de corazón. Pero entonces, ¿por qué Dios nos pregunta si realmente queremos servirle a Él de corazón o si realmente no queremos servirle a Él? Dios, ¿qué ve en nosotros, hermanos, para hacernos esa pregunta? Algo Dios ve en nosotros que nosotros no alcanzamos a ver entre nosotros mismos. Pero algo está pasando. Por eso es que hoy Dios nos vuelve a preguntar y a exhortar si realmente queremos servirle solo a Él, hermanos. Porque Él no quiere que te tuviemos en ningún momento. Que te tuviemos en la manera de que ahorita le sirvemos y mañana no le servimos. Porque entonces entraríamos en las palabras que se dice en Apocalipsis. Entonces seríamos unas personas tibias. Y Dios dice que vomita y detesta a la persona que es tibia. Dios no la quiere. Dios no quiere una persona que ahorita diga sí y mañana diga no y pasado diga sí y después diga quién sabe, pero no sí y no, ahora ya no. Dios no. Dios quiere que si realmente tú y yo vamos a estar con Él, quiere que le sirvamos de corazón solamente a Él. Fíjate cómo hace la pregunta, así como se las hizo en el pasado al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel titubeaba, hermanos. El pueblo de Israel un tiempo servía a Dios y después ya no lo servía y se iba a servir a otros dioses de otros pueblos. Así era la vida del pueblo de Israel antes que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y era el pleito que siempre Dios les decía a ellos. Que para qué servían a otros dioses si ellos tenían al Dios verdadero. Y entonces Dios les manda decir por medio de Josué que realmente a quién van a servir. Porque no era bueno que un tiempo sirvieran a Dios y después sirvieran a otros dioses. Y esa misma pregunta nos la hace a nosotros, hermanos. Si realmente queremos y estamos dispuestos a servirle a Dios de todo corazón, solo a servirle a Él. Servirle a Él quiere decir que solamente tenemos que servirle a Él y a nadie más. Pase lo que pase y suceda lo que suceda. Porque fíjate cómo les dice la palabra de Dios en aquel entonces al pueblo y hoy nos lo dice a nosotros también. Dice la palabra de Dios. Josué entonces reunió a toda la tribu de Israel
en Siquén, reunió a los jefes, a los jueces y a los funcionarios, y los reunió en presencia de Dios. Hoy, en este momento y en este instante, hermanos, Dios nos ha reunido a mí y a ti en este lugar. Y estamos ¿en dónde? En la presencia de Dios, hermanos. Así como en aquel entonces Josué reunió al pueblo. En Siquén dice la palabra de Dios que lo reunió en presencia del Dios verdadero. Así ahorita nosotros, hermanos. Hoy Dios nos ha reunido aquí en este lugar y en este momento estamos en su presencia. Y Dios nos empieza a hablar por medio de su palabra, hermanos. Por eso ponemos mucha atención. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: esto es lo que dice Yahvé, el Dios de Israel. Fue al otro lado del río donde hace mucho tiempo vivieron sus antepasados, incluso Taré, padre de Abraham y padre de Nacor, y ellos solían servir a otros dioses. Ellos solían servir a otros dioses. Y dice la palabra de Dios: pero yo aparté a Abraham y lo hice que recorriera toda la tierra de Canaán y le multipliqué su descendencia. ¿Abraham quién es? Abraham es con el primer hombre que Dios hace el primer pacto y lo aparta de la tierra donde vive y de su familia que vive y lo lleva a vivir a Canaán. Y hace un pacto con él y le dice que él será el padre de muchas naciones y que de él saldrán reyes y descendientes. Y así ocurre y así pasa. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció a Dios, a Yahvé, en lo que le decía. Y a consecuencia de eso, Dios cumplió el pacto que le había hecho a Abraham. Tanto así que le juró que la tierra que él estaba pisando se las iba a dar a sus antepasados, o sea, a la gente del pueblo de él. Y así ocurrió, hermanos. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Así como Dios ha prometido en la actualidad la vida eterna para todos aquellos que realmente le sirvan de corazón, así va a pasar. Pero Dios quiere que realmente nomás le sirvas a Él de corazón. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: entonces ustedes cruzaron el Jordán y llegaron a Jericó. Y los líderes de Jericó, los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los gergiseos, los heveos y los jebuseos pelearon contra ustedes, pero yo los entregué en sus manos. Envié delante de ustedes un sentimiento de desánimo que los hizo que ellos huyeran de delante de ustedes, tal como los dos reyes de los amorreos. No fui tu espada ni tu arco. Así les di una tierra por la que no se habían esforzado y ciudades que no habían construido. Dios les da las tierras que le había prometido a Abraham en el pacto que hizo con Abraham, que se les iba a dar a sus antepasados, y Dios estaba cumpliendo esa promesa entregándoselas al pueblo. Porque lo que Dios cumple, lo hace. Si Dios promete algo, lo cumple, hermanos. Y por eso es que lo que Dios cumple, eso se hace. Y Dios prometió a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Y lo cumplió, hermanos. Esas palabras nos deben de servir
de ánimo para que tú y yo sigamos adelante a la promesa que tenemos, que es la vida eterna, ¿no? Porque Dios la va a cumplir en su determinado momento. Fíjate, y sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso, teman a Yahvé y sírvanle con integridad. Sírvanle con integridad. Aquí empieza a decirles Josué: teman a Yahvé y sírvanle con integridad y fidelidad. Quiten los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río de Egipto y sirvan a Yahvé. Hoy Dios nos dice: temamos a nuestro Dios Yahvé. El temer, acuérdate, hermano, no quiere decir que que le tengamos miedo a nuestro Dios Yahvé, no. El temer quiere decir respeta y honra a Yahvé con tu integridad y fidelidad, sirviéndolo y siguiéndolo solamente a Él. Eso significa la palabra teman. El temer no quiere decir que debemos de tener miedo, no, hermanos. A nuestro Dios no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y servirle con integridad y fidelidad. Y Dios nos invita a que quitemos todos los dioses de nuestros antepasados y de nosotros mismos. Quiere que nos limpiemos, hermanos, para servirle realmente como Él se lo merece. Servirle totalmente de corazón. Y solamente servirle a Él, como dice su palabra, con integridad y fidelidad. Hay que quitar todos los dioses que no sirven para nada, hermanos. Hay que quitar todas esas tentaciones que nos pueden impedir el que tú y yo sirvamos a Dios como debe de ser, hermanos. Eso también lo tenemos que quitar. Porque si una tentación nos llega a ganar a ti y a mí, hermanos, olvídate. Esa tentación nos puede hacer que nos alejemos de Dios. Y ha pasado. Ha pasado que por causa de una tentación que nos gana, sea la que sea la tentación que tú te imagines, esa tentación puede hacer que nos apartemos de Dios. Entonces también hay que quitar todas esas tentaciones que nos pueden hacer caer, sea la que sea, hermano. Si en tu vida hay una tentación que tú sabes que si esa tentación te llega a ganar, te va a hacer apartar de Dios, mejor quítala de tu presencia, apártala. Pídele a Dios que te ayude a que esa tentación no llegue a ti y te domine. Quítala, hermanos. Así como le decía en el pasado a nuestros pasados que quitaran sus dioses. Nosotros hay que quitar a los dioses falsos, pero también hay que quitar a esas tentaciones que nos llaman la atención. Porque en este mundo que nos encontramos hay demasiadas tentaciones, hermanos, que nos pueden hacer perder y nos pueden alejar de Dios. Por eso es que te comento y te digo, también quita todas esas tentaciones que te pueden hacer tropezar y caer y alejarte de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las tentaciones que nos pueden alejar de Dios, hermanos. Hay que pedirle a Dios que Él sabe y conoce, que no permita que esas tentaciones lleguen a nosotros, porque nosotros realmente queremos servirle a Dios con integridad y fidelidad, como Él quiere. Y dice la palabra de Dios: y sirvan a Yahvé, dice. Ahora, si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy, aquí, en este instante, a quién van a servir.
a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven. Ojo, hermano, fíjate bien cómo es la pregunta y es concreta en este momento para ti y para mí. Hoy Dios nos dice a ti y a mí con palabras claras y contundentes. Ahora, si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy, aquí, en este instante, a quién quieren servir. Qué palabras, hermanos, ¿eh? Dios nos está diciendo que elijamos realmente a quién queremos servir. Si realmente queremos servir a Él o queremos servir a otros dioses. Que lo elijamos en este momento. Porque fíjate cómo sigue diciendo la palabra de Dios. A los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven. Pero déjenme decirles que mi casa y yo, nosotros sí serviremos a Yahvé. Fíjate lo que le dice Josué. Josué les dice que Yahvé les está diciendo que a quién van a servir. Y Josué, en delante de toda la multitud y enfrente de la presencia de Dios, él es contundente y dice de corazón: pero déjenme decirles que mi casa y yo solo serviremos a Yahvé. Qué palabras, hermanos. Ojalá y tú y yo podamos decir así sinceramente como lo dijo Josué: pero mi casa y yo solamente serviremos a Yahvé. Es lo que Dios quiere que tú y yo realmente digamos. Pero que lo digamos en este instante y no titubeemos, hermanos. Que digamos que realmente queremos servir a Yahvé. A pesar de nuestras imperfecciones que tenemos. Porque todos los seres humanos tenemos imperfecciones. También Josué tenía imperfecciones como tú y yo porque era un ser humano. Pero a pesar de esas imperfecciones, Josué dijo con el corazón sinceramente que su casa y él solamente servirían a Yahvé. Así nosotros, hermanos, a pesar de nuestras imperfecciones que tenemos, a pesar de los errores que hemos cometido, realmente nosotros queremos servir solamente a Yahvé, hermanos. Porque dice la palabra de Dios: ante eso el pueblo respondió: jamás se nos ocurra dejar a Yahvé y servir a otros dioses. Es Yahvé nuestro Dios quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra donde éramos esclavos. Ante nuestros ojos, y nos estuvo protegiendo en todo el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por los que pasamos. Yahvé expulsó a todos los pueblos, incluso a los amorreos que vivían en esa tierra antes que nosotros. Así que nosotros también serviremos solamente a Yahvé, porque Él es nuestro Dios. Solamente serviremos a Yahvé porque Él es nuestro Dios, hermanos. Dios quiere que solamente lo sirvamos a Él y a nadie más, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente nuestro Dios. Y es el Dios verdadero. Y sigue diciendo: entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no son capaces de servir a Yahvé porque Él es un Dios santo. Es un Dios que exige devoción exclusiva. Fíjate, hermano, Dios, Yahvé, nuestro Dios, es un Dios que exige devoción exclusiva. ¿Qué quiere decir exclusiva? Que solamente a Él. A nadie más.
Por eso es que Él solo exige devoción exclusiva y es lo que nos exige a mí y a ti si realmente queremos servirle a Dios. Que solamente le sirvamos a Él y a nadie más. Porque Él exige devoción exclusiva. Y la devoción exclusiva es solamente servirle a Él, hermanos. Esperemos que nosotros también seamos de los que realmente solo le sirvamos a Él, como Él se lo merece, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y no perdonará sus ofensas ni sus pecados si dejan a Yahvé y sirven a otros dioses extranjeros. No perdonará tus ofensas y tus pecados si te alejas de Yahvé, hermanos, y sirves a otros dioses. O te vas y te pierdes por el mundo y no sirves a Dios. Dios no perdonará los errores que tú cometas si vas y te pierdes en el mundo, hermanos. Dice la palabra de Dios. Te lo voy a volver a leer. Dice, si dejan de servir a Yahvé y sirven a otros dioses extranjeros, Dios no perdonará sus ofensas ni sus pecados. Él se volverá contra ustedes y los exterminará a pesar de haber hecho antes cosas buenas por ustedes. Y el pueblo volvió a responder y dijo a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé. Así que Josué le dijo al pueblo, ustedes son testigos de ustedes mismos de que por voluntad propia, eso es lo hermoso, hermanos, que por voluntad propia, sin que nadie te esfuerce, sin que nadie te obligue a servir a Dios, hermanos, sin que nadie nada, sino que sea por tu propia voluntad, que te nace del corazón servir a nuestro Dios, a Yahvé. Eso es lo hermoso. Que no sea porque te llevan a la fuerza a que escuche la palabra de Dios. Que no sea porque te están obligando a que sirvas a Dios. Y por medio de eso tú estés queriendo servir a Dios. No, hermanos. Dios no quiere que alguien le sirva a la fuerza. Dios quiere que tú le sirvas por tu propia voluntad. Dios quiere que tú lo sirvas porque tú realmente así lo quieres y te nace del corazón servirlo a Él, porque realmente lo amas, pero no a la fuerza, hermanos. A la fuerza no sirve de nada, hermanos. Entonces Dios quiere que tú y yo le sirvamos por nuestra propia voluntad, porque nosotros solamente lo hemos decidido así y queremos servirlo solamente a Él y a nadie más. Y a lo que respondieron, nosotros somos testigos. Por lo tanto, ustedes solo se deben de inclinar ante Yahvé, su Dios. Otra vez. Por lo tanto, ustedes solo se deben inclinar ante Yahvé, su Dios, de todo corazón y servirle solo a Yahvé, nuestro Dios, y obedecerle su voz. Fíjate cómo Dios nos está diciendo, tú quieres servirle solo a Él por tu propia voluntad, hermano, porque te nace. Y solamente Él lo quiere servir como Él quiere. Dios te dice, por lo tanto, tú solo te debes de inclinar ante Yahvé tu Dios de todo corazón y ante nadie más. Solo ante Él te debes de inclinar.
y solamente debes servir a Yahvé, nuestro Dios, y obedecerlo de todo corazón. Solamente debes de servir a Yahvé, nuestro Dios, y obedecerle de todo corazón. Porque así te irá bien en tu vida y vivirás para siempre. Fíjate qué palabras, hermanos. Dios hoy nos ha preguntado y nos ha dicho concretamente a ti y a mí, que si realmente queremos servirle de corazón solamente a Él, que si estamos dispuestos a entregarnos solamente a Él para servirle solamente a Él, que lo decidamos de corazón, porque Dios no quiere por ningún motivo que tú y yo sirvamos ahorita sí y mañana no, pasado sí y pasado no. No, Dios quiere que le sirvamos todo el tiempo a Él, pero quiere que sea de tu propia voluntad, que no sea la fuerza, que no sea porque te obligan o porque te llevan o porque te están diciendo, mira, tienes que servir a Dios, mira, tienes que esto a Dios, mira que esto para allá con Dios, mira que esto para acá con Dios. No, hermanos, Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que nuestro servicio hacia Él sea por nuestra propia voluntad y porque así lo hemos decidido, servirle solo a Él y a nadie más. Y entonces Dios hoy nos dice, por lo tanto, solo debes de inclinarte ante tu Dios Yahvé de todo corazón. Solamente ante Él nos debemos de inclinar y ante nadie más, hermano. Eso es servirle a Él, porque Él nos lo está diciendo y lo tenemos que obedecer, porque estamos sirviéndole a Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y servirás solo a Yahvé, nuestro Dios, y obedecerás su voz, porque así te irá bien en tu vida y vivirás para siempre. Y nos quedamos con esas y hermosas y bellas palabras, hermanos, donde nos dice que solo nos inclinaremos ante nuestro Dios Yahvé de todo corazón. Y solo serviremos a nuestro Dios Yahvé y obedeceremos su voz, o sea, sus mandamientos, lo que Él nos dice por medio de su palabra, porque por medio de obedecer su voz nos irá bien en nuestra vida y viviremos para siempre, mis hermanos. Así de que hoy Dios nos deja que reflexionemos y pensemos si realmente queremos servirle solamente a Él, hermanos. Eso ya es cuestión de que cada uno lo analice en su corazón. Y si realmente le quieres servir solamente a Dios, tiene que ser por tu propia voluntad, no a la fuerza, hermanos. A la fuerza Dios a nadie quiere. Dios quiere que sea por tu propia voluntad. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, porque esa es la manera correcta como debemos servir y obedecer a nuestro Dios y Padre, Dios Yahvé. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios verdadero, el único Dios verdadero que existe y existirá por los siglos de los siglos y eternamente y por siempre y para siempre. Gracias te doy
por la vida que me has dado, por la salud y las fuerzas que me has dado cada día para yo poder hacer mis actividades de cada día. Gracias por el techo, por los alimentos, por las bendiciones que nos das día tras día y sobre todo por el grande amor que tú nos tienes, Padre Yahvé. Papito, quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a que realmente seamos solo servidores tuyos, que seamos servidores de corazón para servirte a ti y a nadie más, Padre Yahvé. Ayúdanos a alejarnos de todas esas tentaciones que nos pueden alejar de tu presencia y nos pueden retener de ti. Ayúdanos a retirarlas. Tú conoces bien nuestra mente, nuestro corazón, y sabes cuáles son las tentaciones que nos pueden hacer caer a nosotros, Padre Yahvé. Ayúdanos a retirarlas y alejarlas de nuestra presencia para que así podamos servirte solamente a ti, dignamente y como te lo mereces. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Dios Yahvé, también queremos alabarte, glorificarte y darte la honra como solo tú te lo mereces, Señor. Porque aquí, ante tu presencia y ante tu creación, proclamamos que tú eres el único y Dios verdadero, al que alabamos y glorificamos y servimos y queremos servir por siempre y para siempre. Por eso queremos alabarte con esta alabanza, pero queremos que esta alabanza sirva de agradecimiento por todo lo que tú nos das día tras día, ya que no podemos pagarte con nada porque tú eres el dueño de todo, pero sí podemos agradecerte de corazón, y es lo que también nosotros queremos hacer por medio de esta alabanza. Oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. En medio de corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra se ha venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Que la tormenta aumente y no se mire salir el sol, en que de la palabra unirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo
serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Protéjanse del brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Protéjanse del manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día podamos seguir caminando adelante, pero sobre todo que nos ayude a que sirvamos realmente y solamente a nuestro Padre Dios Yahvé como solo Él se lo merece.